Son las 7:39. Bueno, como les contábamos, estamos haciendo una ronda diversa en términos político-ideológicos, territoriales, en torno a las próximas elecciones que son muy importantes en varios niveles. La de alcaldes, por cierto, es decisiva y tiendo a pensar que en el último tiempo los alcaldes además se han vuelto subjetivamente mucho más importante para la comunidad que lo que eran antes. En general estamos viendo mejor la relevancia fundamental que aquella labor tiene para nuestra vida cotidiana. Y es colega de profesión, alcalde de la comuna de Arica y postulante a la reelección, Gerardo Espíndola, a quien queremos saludar a esta hora de la mañana. Alcalde, muchas gracias por recibir esta comunicación. Hola, buenos días. Muchas gracias a los dos. Un saludo desde Arica. Sí, alcalde, bueno, Arica, al ser una ciudad fronteriza, de alguna manera recibe con más intensidad situaciones que luego se ven como problema país, como por ejemplo el tema de la migración. Quería partir por ahí. ¿Qué análisis haría respecto al modo en que las distintas instancias del Estado, gobierno central, gobierno regional, y en el caso de la municipalidad que usted lidera, la municipalidad de Arica o los municipios, se han ido articulando en el último tiempo para enfrentar esta situación? Mira, sí, Arica es una ciudad que efectivamente, al estar en el extremo, al ser una comuna frontera, es la que va a recibir los primeros golpes, por decirlo de algún modo, de cualquier ola migratoria que se produzca, ya sea de ingreso a nuestro país, o va a resentir los golpes de olas migratorias de egreso de nuestro país, como lo hemos vivido en un par de ocasiones en los últimos años. El problema que a nosotros más nos golpea tiene que ver con el centralismo y esta falta de no escuchar lo que pasa en las regiones. Gran parte de lo que está pasando hoy día en el resto del país ocurrió en Arica hace hartos años atrás. Nosotros lo advertimos como municipalidad, yo como alcalde lo advertí, tengo recuerdos y tengo imágenes también de prensa del año 2017, del 2018, 2019, estando en La Moneda, conversando con los ministros del Interior, pidiendo que se articularan acciones para poder proteger la frontera y que de no tomarse acciones iban a ocurrir un desborde descontrolado, y frente a eso es lo que ocurrió. Nosotros como municipalidad, ¿qué acción tomamos? Tenemos primero que dar respuesta. Acá para nosotros lo más importante es que esta ola migratoria no impacte tan fuerte en la comunidad, y para eso lo que nos hemos focalizado, por lo menos en el momento más crítico de la migración, fue en la recuperación de los espacios públicos. No queríamos que las plazas, por ejemplo, los parques, se transformaran en campamentos como ocurrió, por ejemplo, en Providencia o como ocurrió en la Alameda de Santiago. Ustedes están en Santiago y me imagino que era doloroso ver el bandejón de la Alameda transformado en un campamento largo, gigante, o ver cómo la Plaza Baquedano en Providencia se transformó en un gran campamento. Bueno, eso es lo que no queríamos que pasara en Arica. Y si tú me preguntas, uno de los roles más importantes que tuvo la municipalidad en articular acciones durante la crisis migratoria tuvo que ver con el resguardo de esos espacios, pero quizás el rol más fuerte que tomé como alcalde y como municipalidad de Arica tuvo que ver también con asumir liderazgos nacionales e incluso internacionales que buscaron soluciones en los momentos más críticos, como por ejemplo cuando pedíamos un corredor humanitario, cuando tuvimos un campamento acá en Arica de personas que querían salir de nuestro país y no podían y quedaron varados en nuestra ciudad. Alcalde, ¿cómo le va? Buenos días. Claudio le saluda por acá. Efectivamente, usted mencionaba un problema que es histórico de las regiones, que es el centralismo. De hecho, parte de las discusiones en torno a la posibilidad de reformar o de cambiar la Constitución, uno de los diagnósticos que se hacía era precisamente que hay un problema, ¿no?, con este excesivo centralismo. Bueno, eso no se pudo resolver vía constitucional por lo que sabemos que pasó. Pero este problema aparte es más agudo mientras más nos alejamos de Santiago. Y no hay ciudad más, o por lo menos capital regional más alejada de Santiago que Arica. ¿Cómo se ha visto eso en un último tiempo? ¿Ha evolucionado? ¿Ha habido una mejora respecto de la capacidad de poder conectarse con las decisiones que se toman a nivel central, una mejor coordinación, o no ha cambiado mucho la cosa en general? Mira, yo creo que pasa más bien por las voluntades de los gobiernos y creo que eso no debería ocurrir, no debería ser a voluntad de un gobierno que se tome más en cuenta o menos en cuenta
a una región. Si tú eres más cercano o menos cercano a un gobierno, puede que se tome más en cuenta. Acá lo que deberían existir son garantías básicas para que quienes vivimos en las regiones podamos hacer soberanía. Quienes estamos en Arica estamos haciendo patria, hacemos soberanía en un territorio que recién hace poco más de 90 años pasó a ser oficialmente chileno, como es Arica, y sin embargo el Estado no es un garante del bienestar de quienes vivimos en este espacio, en este territorio. Nosotros muchas acciones que hacemos como municipalidad las hacemos con recursos propios. Somos un municipio además que bastante pobre en relación a otros municipios. Somos similares, si lo pusiéramos en Santiago estaríamos cerca de La Pintana en nivel de ingresos, y frente a eso tenemos que generar soberanía. Si tú me preguntas si se ha avanzado, hay materias que sí se han avanzado. He visto algunas voluntades, pero a mi juicio son todas insuficientes. Uh-huh. Son insuficientes porque, y además son dolorosas y son humillantes para quienes vivimos acá en Arica. Porque si a nosotros se nos escucharan en algunas cosas que planteamos, que decimos hace bastante tiempo, podríamos estar viviendo mucho mejor en Arica y podríamos estar viviendo mucho mejor en nuestro país. Uh-huh. Chile tiene un problema de no entender que la puerta de la casa tiene que estar protegida. Chile no entiende que si yo quiero vivir tranquilo en mi casa, tengo que tener bien protegida la casa, bien seguros a quienes habitan la puerta de la casa, y no lo entienden. Pero cuando pasan los problemas, cuando los problemas llegan al interior de la casa, en este caso cuando los problemas llegan al interior de Chile, al corazón, que es Santiago, ahí se prenden todas las alertas. Y yo veo hoy día, por ejemplo, cómo con estupor los líderes políticos de todos los partidos claman por más seguridad frente a la ola de violencia que está afectando a Santiago. Pero esa ola de violencia en Arica pasó hace 4 o 5 años atrás. Si nos hubieran escuchado hace 5 años atrás que el crimen organizado estaba asolando a nuestra ciudad y se hubieran tomado acciones directas para combatir esto, el país quizás hoy día sería otro. El país quizás sería otro. Sería totalmente distinto. ¿Alcalde? Pero lamentablemente no ocurrió. Y eso que te estoy diciendo te lo digo como un ejemplo de este centralismo extremo, de no entender lo que es una región extrema, y segundo, de no entender lo que es una frontera. Porque a ratos cree que la frontera es una línea que divide dos países. Y la frontera en realidad es un territorio. Y Arica entero como ciudad es un territorio fronterizo. Tenemos una alta población migrante, más de 42.000 personas en una ciudad de 250.000 habitantes son migrantes. Somos la región con más población indígena, aymara, quechua, y hay otras etnias en nuestra ciudad. Tenemos una alta población afrodescendiente, tenemos una serie de desafíos que son propios de una región frontera, pero en realidad como Santiago es la única región la región metropolitana es la única región de Chile que no tiene frontera con otro país, no logra entender lo que se vive en un territorio fronterizo. Sí, quería ir a eso, alcalde, y me gustó esa analogía que usted hacía de Arica como la puerta de la casa, ¿no? Ahora, usted lo sabe mejor que yo, no voy a... aquí los santiagueros no tenemos autoridad para opinar de esto, pero simplemente voy a hacer algunas menciones referenciales. Esta no es cualquier puerta, pues siguiendo sus mismas palabras, esta es una puerta gigantesca, ¿no? Las proporciones en el norte son bien distintas a las del centro y a las del sur. Acá, más de alguna vez, para tratar de reflejar esto y tratar de ser didácticos, hemos dicho que nuestra frontera común con Perú y Bolivia equivale a una línea recta desde Santiago hasta Osorno, y por lo tanto no es un tipo de puerta, alcalde, que lo vamos a decir así, se pueda cuidar poniendo a una persona para que las otras no entren, ¿no? Es una situación bastante más vasta la que hay que abarcar. ¿Cómo se cuida esa puerta? Me imagino que no se puede cuidar poniendo personas impidiendo que pasen otras, ¿no? Me imagino que se requiere otro tipo de políticas que la meramente reactiva, pienso, ¿no? ¿Cómo mira usted el fenómeno en términos más integrales? Sí, mira, hay una acción que tomó el gobierno que me parece bastante bien, tiene que ver con la ley de infraestructura crítica de poner el ejército en las fronteras. A rato se cae en tabúes, se cae en prejuicios, no se debe militarizar la frontera. Sin embargo, es algo que nosotros pedimos en Arica y lo pedimos especialmente como una acción disuasiva. Acá no es atacar a las personas, acá es combatir al crimen organizado que está ingresando por nuestra ciudad, acá es combatir al coyote, al traficante de personas que entraba sin ningún tipo de reglas, sin ningún tipo de miramiento, llegaba y pasaba por nuestra ciudad de manera bastante impune, o sea, por nuestra frontera de manera bastante impune. Aquellos delincuentes, además, que llegaron a Arica, mataban personas, se devolvían,
entraban, salían, se escondían en Perú, ingresaban a nuestro país. Eso había que atacarlo con una acción radical y creo que la presencia del ejército ayudó bastante con esta reforma a la Constitución de la Ley de Infraestructura Crítica, que además, por primera vez en la Constitución de Chile, aparece la palabra frontera. Antes no aparecía la palabra frontera en ninguna parte y te das cuenta que es un tema estructural del Estado de no entender lo que es una frontera. Aparece gracias a esta reforma que se hace. ¿Ayudó el ejército? Por supuesto que ha ayudado bastante, sin embargo no es suficiente. No es suficiente. Acá se requiere mucho más tecnología, se requieren, pero dos elementos más que a mi juicio son importantes. Uno es que las fronteras tienen que ser territorios vivos. No puede ser que la frontera de Chile sean territorios que estén subsistiendo. El caso de Colchane es un territorio pequeño, no tienen electricidad las 24 horas, no tienen electricidad Visbiri las 24 horas, acá en la frontera chileno-peruana, boliviana, porque esa es una frontera tripartita. Pero, ¿qué hacen las personas de Visbiri? Cruzan un par de kilómetros caminando y llegan a Charaña, en Bolivia, donde sí hay electricidad las 24 horas del día. Entonces, si te das cuenta, lo que ha hecho finalmente el Estado de Chile es despoblar las fronteras y entregárselas a que la administren finalmente los criminales, los delincuentes, como pasó con Colchane, cuya frontera estuvo administrada por años por los coyotes que hacían ingresar a personas, por el crimen organizado que hacía ingresar a personas. Entonces, una es la falta de visión de fronteras vivas, y lo otro importante es que tiene que haber una mayor diplomacia. Chile ha estado bastante ausente en eso, no existió, más bien el continente entero. No ha existido una coordinación para enfrentar esta crisis migratoria de nuestro continente. Estamos hablando del éxodo más grande de personas en la historia de América. ¿Y cuál ha sido la coordinación que han tenido los países de América Latina? Ninguna, no existió ninguna coordinación. ¿Qué es lo que están haciendo los países del otro lado de nuestro continente? Los países del Océano Atlántico. ¿Qué pasa con Brasil? ¿Qué pasa con Argentina? Donde los flujos migratorios son más complejos para esos lugares, y cómo pueden colaborar hacia los que estamos en este otro lado de la costa, donde hemos tenido que asumir de manera mucho más drástica esta crisis que ha golpeado todo nuestro sector. Alcalde, pasando a otros temas que son más locales, ¿no? de la ciudad de Arica, el último índice de calidad de vida urbana, que es un instrumento que elabora la Cámara Chilena de la Construcción junto al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ubicó a la ciudad de Arica en el sector medio-bajo entre las ciudades intermedias respecto de este indicador, destacando algunos aspectos positivos de la ciudad, como salud y medio ambiente y ambiente de negocios, que son áreas en las cuales la ciudad estaría en buenas condiciones según este índice, pero hay otras en las cuales identifica oportunidades de mejora como conectividad y movilidad, y también vivienda y entorno. ¿Cómo poder precisamente aprovechar esa oportunidad de mejora en estos aspectos, tanto en la conectividad como también en el tema de vivienda? Y si usted también en su gestión ha identificado algunos problemas ahí como para poder avanzar y cómo poder resolverlo. Sí, mira, quiero quedarnos con el punto de la conectividad. Eso es para nosotros algo gravísimo. Lo hemos planteado permanentemente, y también tiene que ver con el centralismo, y vuelvo, parece un disco rayado, pero es no entender cómo se hace soberanía. No puede depender que la conexión aérea con Arica esté solamente en manos del mercado, y no hay ninguna garantía del Estado con la conectividad aérea. Nosotros tenemos los vuelos para llegar a Arica, o viajas muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, y cuando digo temprano me refiero a la madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada, o muy tarde en la noche. Yo diría que el 80% de los viajes a Arica son así. Y es el doble de caro que un viaje a Iquique, que está a 5 horas de Arica, por tierra, hasta 5 horas por tierra. Entonces hay gente que prefiere viajar 5 horas por tierra a Iquique y tomar un avión de Iquique a Santiago, porque le sale la mitad de precio y porque puede viajar a un horario decente y no este tipo de horarios que ocurren en nuestra ciudad. ¿Y por qué pasa eso? Porque el Estado no entiende que para hacer soberanía tienes que generar garantías mínimas. ¿Y por qué pasa eso además? Porque como lo deja en manos del mercado, las empresas, que también las entiendo, pueden decir: para Arica no me es tan rentable poner aviones en otros horarios, para Arica no me es tan rentable hacer un precio mucho más barato que lo que hago en otros lugares. Y como es un libre mercado en este espacio, y también son pocas líneas aéreas, ¿cierto?, donde ellos pueden competir, no tenemos mucha capacidad de mejorar. Entonces, si en ese índice aparecemos bajo, apunta a eso. ¿Cómo se puede mejorar eso?
con algún tipo de reforma a la Constitución que declare a Arica como un territorio especial, que es algo que venimos pidiendo hace bastante tiempo, y que, por ejemplo, en materia de líneas aéreas se garantice, una suerte de subsidio para quienes vivimos en la ciudad, y eso promueva más vuelos nacionales con Santiago, o por ejemplo vuelos con Antofagasta. Viajar a Antofagasta desde Arica por tierra son entre 10 a 12 horas por tierra. El Centro Oncológico del Norte de Chile para las personas que sufren cáncer, si alguien lo diagnostican cáncer, en Arica tiene que irse a Antofagasta. Pero como no hay avión de Arica a Antofagasta, se tiene que ir por tierra. Alguien que está sufriendo después de una quimio o antes de una quimio, viajar 10 horas por tierra a Antofagasta, o irse en avión a Santiago, y de Santiago a Antofagasta, y ahí no hay bolsillo que mantenga eso, sobre todo si está sufriendo un cáncer. Entonces es compleja la situación para quienes vivimos en Arica. Es totalmente distinto la realidad que se vive en Santiago, en la comodidad de un territorio que está protegido, que tiene todas las condiciones de habitabilidad, que tiene todas las condiciones de conectividad, que tiene una serie de beneficios a quienes vivimos en nuestra región, con un elemento tan básico como el que tú me mencionas, que es la conectividad, especialmente en la conectividad aérea. Tenemos un aeropuerto que está creciendo cada vez más, tenemos las condiciones todas para poder tener aviones y vuelos nacionales y vuelos internacionales. Sin embargo, como esto queda solo en manos del mercado, y como para Chile la soberanía del país la deja en manos del mercado, eso no puede ser. Acá tiene que el Estado intervenir, y para eso es garantizar más vuelos para nuestra ciudad, y no vuelos solamente Arica-Santiago, sino que vuelos entre regiones. Bueno, son muchos los desafíos para Arica, como hemos mostrado a lo largo de toda esta entrevista. No es cualquier comuna, por muchas razones es una comuna muy peculiar y por lo tanto muy importante, y el alcalde a eso ha hecho mucho énfasis. Si esto fuera una cosa así como de georreferenciación en redes, aparecerían ahí rápidamente conceptos como centralismo, trato especial y otras por el estilo, que son la mirada que tiene el edil de Arica respecto a esta importante ciudad, la primera ciudad de nuestro territorio, si es que uno la mira desde el norte hacia el sur. Alcalde, muchas gracias por esta conversación, que tenga un buen día. Gracias a los dos, un abrazo grande, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a usted. Gracias, alcalde. Chau.